Bueno, sí, ahí está, fuerte y claro. Bueno, ahí dice silencio, hermano, entonces por favor pongan todos silencio el celular, silencio todo lo que pueda distraernos, porque el mensaje de hoy requiere mucha atención, requiere mucho cuidado. Siempre para mí, de manera personal, la parte más difícil de un mensaje es tener que ser confrontado con mi pecado. Eh, y entonces, antes de poder exponerlo, antes de poder plasmar lo que voy a compartir, primero Dios dice, hey, tengo que tratar esto contigo. Y este es un tema que ha tratado por años, y hoy que tocaba justo en esta serie de énfasis, pues bueno, hay mucho que ver el día de hoy. Y antes de arrancar, la próxima semana, sábado, ¿qué tenemos? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, ¿ok? Si tú dices, ay, es que yo no voy porque yo no sé orar. Bueno, déjame te digo, parte de los temas de la clase 201 de Iglesia con Propósito es enseñarte a orar. Dices, ¿cuántos cuando vinieron a Cristo por primera vez les explicaron que era un devocional? La primera vez, así, no sabes nada de la iglesia y de repente dicen, haz tu devocional. Y dices, ¿con qué se come eso, no? Tienes que orar, bueno, ¿y cómo oro, no? ¿Qué significa eso de oración? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en la clase 201, que arranca ¿cuándo? Es decir, el próximo domingo. Por lo tanto, es sumamente importante que el día de hoy te acerques conmigo o con Melissa para que nos digas, hermano, yo quiero estar en la clase 201 o yo quiero repetir la clase 101, y si no tomaste ninguna de las dos, bueno, pues toma la 101, por favor, para que puedas conocer quiénes somos como iglesia, qué creemos como iglesia, cómo nos organizamos como iglesia. El material digital está disponible para todos. Próxima semana, Cris, por ahí a ver si te encargo poner aquí unos QRs de descarga para que lo hagan el ministerio, para que lo puedas escanear y lo puedas descargar, o me lo puedas pedir directamente a mí o a Melissa, ¿ok? Si quieres el digital. Si quieres el impreso, va a tener un costo de 60 pesos, o sea, 20 pesos más barato que que el cuatrimestre pasado. ¿Te acuerdas? Que fue 80, ahora va a ser 60, pero tienes que decirle hoy a Melissa, Meli, yo quiero el material impreso, porque si le dices en la media semana o hasta el próximo domingo, ya no te vamos a poder ayudar. Por supuesto, si quieres el digital, pídemelo o pídeselo a Melissa y ya tú lo imprimes y capaz si te sale más barato, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas en esto? ¿Qué tienen que hacer hoy? Apuntarse para el material. Y otra cosa que tienen que hacer hoy es, por favor, ya confirmar su lugar. Este es el mío, yo soy el número 30, este es mi boleto asignado, ya lo pagué, porque la próxima semana, domingo, en la tarde, tenemos que enviar la lista final al salón. Entonces, si para el domingo no te has anotado, pues ya el salón, pues ya no tendremos tu lugar porque se cerrarán los lugares, ¿sale? Eh, entonces, anótate por favor, quedan pocos lugares. Yo sé que a veces dejamos todo para el final, pero aprovecha que te estamos cobrando pues, con un buen descuento para que estemos todos ese día. Y también apelo a la generosidad de aquellos que dicen, ¿sabes qué, hermano? Pues Dios ha bendecido, yo puedo apoyar con uno, dos, tres boletos más para personas que lo necesitan, porque también sabemos que hay gente que es difícil pagar ahorita este boleto. ¿Y qué sigue después del domingo de aniversario? Lunes 4, ¿qué va a empezar el lunes 4? ¿Te acuerdas? La EBB, la Escuela Bíblica de Vacaciones. Ayer estuvimos en la capacitación, fue muy emocionante poder ser parte de esto después de muchos años que no me ha tocado estar en una escuela bíblica de vacaciones. De niño pues sí me tocó muchas veces, ¿no? Pero ya de adulto ya no tanto.
Y fue lindo el tiempo, nos estamos preparando para recibir a todos los chicos, gracias al Ministerio de Departamento Infantil que está coordinando todo para tener un tiempo donde compartamos la palabra y el Evangelio a estos pequeños, pero también a sus padres, ¿verdad? Y después de la Escuela Bíblica de Vacaciones tenemos el 16 y 17 de agosto, campamento de jóvenes, ¿ok? Y bueno, quiero también decirte y agradecer a todos aquellos que han mostrado su generosidad, porque tenemos becas. Tenemos becas del 20 y del 30, ¿verdad? Pero te tienes que acercar a los líderes. Si no te acercas para pedir la beca, pues no te la vamos a poder dar, ¿ok? Y créeme que es una ayuda bastante buena si es que también estás con problemas económicos, porque bueno, si el lugar al que vamos es un lugar muy bonito, cobran pues lo justo, la verdad es que cobran lo justo. Entonces, gracias a aquellos que han ofrendado para estas becas. Y ahora sí, sin más que agregar a los anuncios, porque todavía viene septiembre y viene octubre, y viene noviembre, y hay muchas cosas que hacer, porque ya estamos en el año 40, hermanos. A partir del 3 de agosto empezamos nuestro año 40 y hay mucho que hacer, mucho que orar, mucho que pedir la dirección de Dios. Pero primero hay que ponernos a cuentas con Él. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Has sentido a veces que Dios en algún punto no te responde? ¿Te ha pasado eso alguna vez o solo me ha pasado a mí? ¿Te has encontrado en esa etapa en tu vida donde estás buscando la dirección de Dios pero no parece clara? ¿Sí has pasado por eso o no has pasado por eso? Vas a las Escrituras, buscas a Dios en oración, te rodeas de la iglesia, enfocas tu vida en cosas piadosas, pero aún así pareciera no haber un rumbo definido. A veces este tiempo parecen años que han pasado y no necesariamente estamos hablando de un tema de pecado. Estamos hablando de un tipo de silencio que en la Biblia la figura es el desierto. El desierto en la Biblia es un lugar donde Dios física y metafóricamente prueba la vida de sus siervos. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Por supuesto, la generación que salió de Egipto tuvo juicio, pero la generación que creció en el desierto fue probada y fue la que entró a la tierra prometida. El rey David pasó por su desierto y fue la época en la que no entendía cómo es que Dios iba a cumplir aquella promesa que le dio en boca del profeta Samuel de darle el reino. Y a pesar de eso, a pesar de ser un momento difícil para el rey David, fue una época en la que Dios lo fortaleció y formó un gran ejército de hombres leales que le siguieron por el resto de su vida. El mismo Señor Jesús atravesó su desierto y salió victorioso al derrotar las tentaciones del enemigo. El desierto está diseñado por Dios para fortalecerte. En el silencio de Dios tienes dos opciones: confiar en que Él es fiel, confiar en su providencia, o renegar de Dios y alejarte. Puede que el día de hoy estés atravesando por una situación de desierto. Y lo único que puedo decirte es que perseveres, que confíes en el Dios que te salvó, que te aferres a su palabra y que soportes el tiempo que sea necesario, porque déjame te digo algo, cuando Dios te mete en un desierto, no hay un tiempo límite. No existe un tiempo límite.
Si alguien te dice, ya va a acabar este tiempo, no lo sabes, solamente Dios sabe el tiempo que necesita guardar silencio para ver qué hay realmente en tu corazón. Por eso es que tienes que aferrarte a las promesas de la fidelidad de Dios, de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando este tiempo de silencio, cuando este tiempo de desierto termine, tu fe va a ser más fuerte y vas a estar listo para la siguiente etapa en tu vida. Sin embargo, hay ocasiones en que el silencio de Dios no se trata de un desierto, sino de un juicio. Y este sí es un tema delicado, porque en este caso sí hay un pecado que te está alejando de la comunión con tu Padre Celestial. Mi objetivo el día de hoy es que si estás atravesando por un silencio de Dios, tú puedas distinguir si ese silencio es un desierto o es un juicio. También advertirte que si aún no has pasado por un desierto, déjame decirte que tarde o temprano lo vas a atravesar. ¿Con qué finalidad lo hace Dios? Para que madures, para que crezcas, para que te fortalezcas. Y dicho esto, vamos a empezar en el primer punto, y este punto se llama la única vez que Jesús cayó. La única vez que Jesús no habló, no emitió palabra, no emitió respuesta alguna. Jesús solía responder con amor y con sabiduría. Ante aquellos que requerían consuelo, Él se los daba. Cuando los fariseos lo probaron, Él respondió con autoridad. Cuando había gente que requería misericordia, Él hablaba con ese amor, con esa gracia. Ante aquellos que lo acusaron, Él respondió con humildad y mansedumbre. Si nos vamos a la época de la crucifixión, ante aquellos que se burlaban no le respondió, pero a los que lo estaban interrogando sí le respondió con mansedumbre y con humildad. No vas a encontrar en ninguna historia de los evangelios que Jesús se quedara callado o no expresara palabra alguna, a excepción de una sola ocasión que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y ya que es la única ocasión en que Jesús no va a hablar, en que Jesús no va a responderle a esta persona que tiene de frente y que lo está cuestionando, es una historia interesante y una historia para analizar. Acompáñame con tu vista ahí a Lucas 23. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, por si te pierdes ahí en la lectura. Y dice Lucas 23, versículo 6, cuando Pilato oyó esto, preguntó si este hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Versículo 9, lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato, y aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro.
¿Quién era Herodes? Bueno, en la Biblia el nombre Herodes se va a referir a varios gobernantes. El primero que encontramos o el primero que se menciona es Herodes el Grande. Este fue el rey que gobernaba cuando nació Jesús y fue este rey el que ordenó la matanza de los niños. ¿Te acuerdas de la escena al principio de los evangelios? Bueno, este rey tuvo muchos hijos, pero ahorita los 4 que nos competen para que más o menos entendamos la línea genealógica son los siguientes. Herodes Arquelao. Herodes Arquelao, a su mano izquierda, mi derecha, fue el que gobernó inmediatamente después de que Herodes murió. Gobernó brevemente, pero fue destituido por su crueldad. Él, como tal, no se va a mencionar en la Biblia, pero lo pongo porque sí va a tener a unos descendientes que sí va a mencionar la Biblia. El que sigue fue Herodes Filipo, Aristóbulo. Él no gobernó, él no hizo nada, pero ahorita vas a ver por qué te lo pongo Aristóbulo, cuarto, ¿ok? Después sigue Filipo, que Filipo sí gobernó en el norte de la región y es mencionado porque él fue el esposo de Herodías. ¿Te acuerdas de esta mujer Herodías? ¿Sí o no? Más o menos. Y después en el cuarto lugar, no que tuviera 4 hijos, recuerda, tuvo más hijos, pero son los 4 ahorita que importantes para entender los que menciona la Biblia. Tenemos a Herodes Antipas. Y Herodes Antipas fue el Herodes que mandó a ejecutar a Juan el Bautista, y fue este mismo Herodes el que participó en el juicio de Jesús. Más adelante vamos a encontrar a otros Herodes. Se ve que les encanta el nombre, ¿no? Hoy en día no ubico a ningún Herodes, ¿no? ¿Ustedes conocen algún Herodes? Yo no ubico a ningún Herodes, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar a Herodes Agripa I. Herodes Agripa I fue este rey en Hechos de los Apóstoles, que es el que persigue a la iglesia y manda a matar a Jacobo. Ese es otro Herodes, ¿sale? Y fíjate qué curioso, este Herodes Agripa I era hermano de Herodías. O sea que Herodías era hija de Aristóbulo IV, que a su vez Herodías era nieta de Herodes el Grande, ¿sale? Después de Agripa I encontramos a Agripa II. Agripa II tú lo vas a reconocer porque fue ante el cual Pablo presentó el evangelio. ¿Te acuerdas que Pablo ahí estaba con Festo y estaba el rey Agripa II y Berenice y les comparte el evangelio y dice Agripa, por poco me persuades, ¿no? ¿Ya te acordaste de la escena? Bueno, este es Agripa II, este era el tataranieto, ¿no? O bisnieto, ¿no? De Herodes el Grande. Y bueno, Herodías, nada más para completar este cuadro, pues es la esposa de Herodes Filipo. Y entre ellos dos, su hija es la famosísima Salomé. Que ojo, el nombre Salomé no lo vamos a encontrar en la Biblia, lo sabemos por la historia, ¿ok? Y después Herodías es la que se divorcia de Filipo y se casa con Herodes Antipas. ¿Ya más o menos ubicaste el árbol genealógico? Digo, se complica más si pones a todos los hijos, ¿verdad? Pero bueno, no, ahorita no es el punto, esta parte de la historia. El Herodes que aparece en el texto de Lucas, como bien te decía, es Herodes Antipas. Y este pasaje realmente es muy breve, pero nos da algunas pistas para descubrir por qué Jesús atípicamente a las demás interacciones que tuvo con las personas no le respondió. Primero dice que que Herodes se alegró en gran manera. Jesús conoce por fin a Jesús después de años de haberlo querido encontrarse con él. El mismo texto lo dice, ¿no? Dice que desde hacía tiempo que quería ver a Jesús. Y esto es importante porque esta frase va a ligar el pasaje directamente con la muerte de Juan el Bautista, que vamos a ver más adelante.
Después dice que él buscaba espectáculo, esperaba ver alguna señal o milagro. Estaba esperando, o sea, no estaba esperando hablar con Jesús, no estaba esperando ver qué Jesús le podía decir, estaba esperando a ver qué podía hacer Jesús, ¿no? A ver qué milagrito me hace, ¿no? El día de hoy, ¿no? Dice también que lo interroga, y de hecho agrega ahí, lo interroga extensamente. O sea, no solo le hizo la petición de, a ver, hazme un milagro, ¿no? O sea, extensamente, ¿qué te da la idea? De que estuvo preguntando, y el Señor no dijo nada. Y al final vemos que Herodes, junto con su corte, se burla de nuestro Señor Jesús. Trata a Jesús con desprecio. No obtuvo lo que quería y simplemente se burló del creador del universo. Incluso dice que le pone una capa, dice el texto, un espléndido manto para que contrastara a modo de sarcasmo o desdén con la apariencia física y desalineada que Jesús tenía en ese momento. Recuerda que desde la noche anterior lo habían apresado y estuvo en juicio tras juicio tras juicio. Para este punto aún no flagelaban a Jesús, justo cuando regresa con Pilato es cuando lo van a flagelar, pero aún así, pues imagínate, sucio, cansado, con el sudor, maltratado, golpeado, porque sí lo golpearon ahí en sus juicios, y Herodes le pone una capa para, mira, aquí está el rey, esta es la realeza, ¿no? Y esto nos va a hablar, entrando al siguiente punto, de un corazón cauterizado. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar por la mente de un hombre para tener a Jesús enfrente y ridiculizarlo? Antes del apresamiento de Jesús en Getsemaní, tuvo enemigos, causó muchas reacciones negativas: indignación, celos, envidia, enojo, impotencia, pero jamás había reacciones, o jamás encontramos hasta este punto del encarcelamiento reacciones de burla. Es más, piénsalo y contrástalo de la siguiente manera. El mismo Pilato, después de haber azotado a Jesús, le tuvo más respeto y asombro que el mismo Herodes. Para entender un poco el corazón de este polémico y odiado personaje, hay que ir atrás en los evangelios. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a mencionar el siguiente evento, que es la muerte de Juan el Bautista. Pero voy a usar el evangelio de Marcos, porque Marcos da un detalle muy particular, además de que tiene la misma secuencia cronológica que el evangelio de Lucas, que es donde se menciona el silencio de Herodes. Entonces, acompáñame a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 14. Antes del verso 14, encontramos el pasaje donde Jesús envía a sus discípulos y les da autoridad para hacer milagros, para que se arrepientan las personas y para quitar demonios. Y después de ese pasaje vamos a entrar al verso 14 y dice así la palabra de Dios: sígueme con tu vista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta como como de los profetas antiguos. 16. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan,
sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Aquí abro un paréntesis para hacerte una pregunta. Dice el texto que Juan le estaba acusando a Herodes, ¿por qué pecado? Estaba con la esposa de su hermano. ¿Ok? Pregunta para ti, ¿por qué Juan solamente acusó a Herodes del pecado de adulterio y no acusó a Herodes del pecado de incesto? ¿Te acuerdas del árbol genealógico? O sea, Filipo estaba casado con su sobrina. Y después Herodes Antipas se casó con la sobrina, pero que era esposa del hermano, ¿ok? ¿Sabes la respuesta? ¿Quieres saber la respuesta? Bueno, búscame en la semana, invítame un cafecito y hablamos de esto y otros temas polémicos que son buenos para aprender, para estudiar y para entender la Biblia, para ver posturas y más cosas, ¿ok? Pues ahí te dejo la invitación para que lo puedas hacer. Continuemos. ¿De qué se entera Herodes? El rey, porque así empieza el versículo 14, Herodes se enteró de esto. Pues, ¿qué es esto, no? Herodes se entera de la fama de Jesús específicamente por la misión de los 12. De cómo Jesús les había dado autoridad a sus discípulos para sanar y expulsar fuera demonios. No era solo curiosidad lo que lo movía, sino un deseo profundo de acceder a ese poder. Al tener a Jesús frente a él, lo interrogó extensamente, no para comprender su mensaje, sino con la esperanza de obtener lo que habían obtenido los discípulos: autoridad sobrenatural. Pero su motivación estaba corrompida por el espectáculo y por el ego. No buscaba arrepentimiento ni verdad, sino poder sin transformación. Esta actitud revela que su corazón ya estaba endurecido para el momento en que conoce a Jesús. Y aquí la Biblia hace un salto al pasado para narrar la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el último de los profetas, primo de Jesús, quien preparó el camino para la llegada del Mesías, le marcaba al rey su pecado. No era un tema privado, definitivamente, era un tema público. Juan tenía discípulos que lo sabían. El caso de la separación de Herodías fue algo público y mucha gente conocía la situación, dada la popularidad y reconocimiento de Juan, además de todo el tema político de aquella época. Y tú imagínate cómo reaccionarías si alguien te estuviera constantemente señalando tu pecado. Llegas el domingo y cada vez que te ve un hermano, deje su pecado de orgullo, ¿no? Y el siguiente domingo, hermano, sigue con ese pecado de orgullo. Y el siguiente domingo, hermano, ¿por qué sigue de orgulloso, no? Entonces, ya párale, ¿no? Ya. Por supuesto que te enojarías. Y eso fue lo que le pasó a Herodías, quien ya estaba harta del mismo discurso de Juan una y otra vez. Y ojo, no estoy diciendo con esto que nos pongamos como Juan en la entrada a señalarte cada vez que pasas. Envidia. Hermano, usted está batallando con el celular. Hermano, usted está en enojo. Hermano, usted se peleó con su esposa. Los veo la cara de enojados ahorita que pasaron, ¿no? O sea, no es la idea ponernos a la entrada y estar marcando el pecado. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento a tratar con el pecado buscando siempre la restauración del hermano en amor y tratar los temas públicos cuando haya que tratarlos. Y si te soy honesto, aún estamos como iglesia aprendiendo a cómo hacerlo de la mejor manera. Pero lo que quiero que observes, donde quiero que pongamos énfasis, es en el contraste de ambos esposos. Herodías tenía
rencor y ganas de matarlo, matar a Juan. Mientras que Herodes le tenía temor y lo protegía según las circunstancias lo permitían. ¿Por qué? ¿Por qué había esa diferencia de actitud? Y el versículo 20 de Marcos 6 nos va a decir, cuando le oía se quedaba perplejo y le gustaba escucharlo. La palabra perplejo significa estar confundido, estar indeciso o sin saber qué hacer ante una situación. Es una sensación de desconcierto mental, como cuando alguien se encuentra ante algo inesperado o difícil de entender. En el griego bíblico, el término también implica estar sin salida, en apuros o perdido mentalmente. Es decir, la conciencia de Herodes en este punto, cuando todavía estaba Juan vivo, la conciencia de Herodes aún funcionaba. Él sabía que estaba mal, pero sus deseos y las circunstancias en las que se encontraban no lo dejaban tomar una decisión contundente. Por eso es que le gustaba escuchar a Juan, porque Juan tenía la respuesta a lo que tenía que hacer, pero en su pecado él se aferraba a desobedecer la ley de Dios. Y muchas veces como cristianos nos encontramos en esa misma situación. Sabemos que tenemos que dejar ciertos hábitos pecaminosos o ciertas relaciones destructivas o ceder por amor para preservar la unidad, pero hemos dejado que el pecado tome más y más terreno en nuestras vidas. Por supuesto, podemos venir a la iglesia y cantamos y escuchamos la palabra, pero al final sales y sigues en ese mismo círculo vicioso de destrucción que tarde o temprano te va a llevar a un punto sin retorno. Y al final eso fue lo que le pasó a Herodes. En ese punto sin retorno, ese punto sin retorno llegó cuando se vio obligado por sus propias palabras a cumplir la petición de su hijastra sobrina y destruir el único lazo que tenía con la verdad. Al matar a Juan, perdió la batalla, cedió ante su deseo y ya no había palabras que fuesen suficientes para animarlo a seguir peleando en su mente y en su corazón contra el pecado. Después de tanto tiempo de resistirse a la voz de Dios, su corazón al final se cauterizó. Esto me lleva al tercer punto de la predicación, que es el peor de los juicios de Dios. Yo hago esta pregunta: ¿acaso hay perdón de Dios para un corazón cauterizado? ¿Dios puede dar una nueva oportunidad a aquellos que lo han rechazado? Claro que sí. Como creyentes creemos en la gracia de Dios mostrada en su palabra. Sabemos con toda certeza que mientras hay vida hay esperanza y hay gracia. Por supuesto, ojo con esto, las consecuencias de vivir alejado de Dios se tienen que atravesar. Y el apóstol Pablo lo pone de una manera muy clara ahí en Gálatas 6:7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Por qué entonces Jesús no le dio oportunidad a Herodes de recibir esa gracia? ¿Acaso Jesús estaba vengando porque mató a su primo? ¿O fue porque Herodes estaba burlando de él junto con su corte? ¿O fue una venganza del Señor que le estaba dando a Herodes por su pecado? Por supuesto que no, ¿verdad? Si Jesús hubiera actuado de esa manera, habría pecado y sería incoherente con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero sí hay un detalle que no enfaticé de por qué Herodes quería ver a Jesús. Recordemos la misión de los 12, ahí la tienes en pantalla, ¿no?
Sanaba enfermos, expulsaban demonios, pero ese no era el mensaje, esas eran las señales. ¿Cuál era el mensaje de los 12? El llamado al arrepentimiento. Eso era lo que los 12 estaban predicando. De nada nos sirven los milagros y señales ni las liberaciones de demonios si no conducen al arrepentimiento. De nada sirve cantar con fervor los domingos ni hacer reflexiones bíblicas con elocuencia. Miren mis comentarios, qué buenos son, ¿no? A veces en las clases, ¿no? De nada sirve si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. De nada sirve ser amable y servicial si por dentro te resistes a soltar aquello que Dios te está pidiendo que le entregues. Por eso Jesús no le dijo palabra alguna a Herodes, porque en ese momento no valía la pena responderle a un corazón cauterizado y sin arrepentimiento. Si al tener a Jesús enfrente, él, Herodes, hubiera reconocido su pecado por haber matado a Juan y por vivir en adulterio, estoy seguro de que Jesús le habría respondido y habría tenido un encuentro transformador como muchas tantas personas lo tuvieron al estar frente al Hijo de Dios. La peor sentencia en vida que Dios puede darle a una persona es que guarde silencio. Pero no un silencio de desierto como lo veíamos al principio, sino un silencio de juicio. El silencio de Jesús no fue indiferencia, sino un juicio divino. Herodes había escuchado a Juan el Bautista, se había sentido perplejo, le gustaba escuchar al profeta, pero nunca se arrepintió. Ahora frente al Hijo de Dios ya no había más que decir. Y mira, para explicar un poquito este tipo de silencio, el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 25, va a afirmarnos que cuando el ser humano decide ignorar a Dios, Dios lo va a entregar. ¿Qué le va a decir Dios al hombre? Ok, no me quieres hacer caso, haz lo que quieras. Romanos 1:21, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En un silencio de juicio, Dios va a respetar y va a dejarnos que enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. Para hoy esta advertencia sigue vigente. Si rechazamos la verdad una y otra y otra y otra vez, puede que llegue ese momento en el que Dios deje de hablar. Y ese silencio es un juicio divino. Por eso escuchar a Dios mientras habla es una oportunidad que no debemos de desperdiciar. ¿Cuándo cambió Herodes la gloria de Dios por la imagen de forma corruptible? Prefirió permanecer al lado de una esposa que no tenía con qué estar en vez de dejarla. Es decir, que Herodías se volvió ese ídolo de Herodes. ¿Qué hay en tu corazón que le quiera quitar el lugar a Dios? ¿Qué o quién está alejando tu corazón de Él? Y ojo, no importa que suene muy cristiano, ¿no? La excusa. El ministerio te puede alejar de Dios. Una persona te puede alejar de Dios. ¿Qué es lo que no quieres dejar que te impide arrepentirte delante de Dios? Esto me lleva al último punto de esta predicación, un examen de conciencia.
te preguntaba en un inicio, ¿has sentido que Dios en algún punto no responde? ¿Te has encontrado en esa etapa de tu vida donde buscas la dirección de Dios y no parece clara? A veces en nuestro orgullo no queremos reconocer que Dios ha guardado silencio porque no porque nos tenga en un desierto, sino porque no hemos querido arrepentirnos de nuestras malas decisiones. Empezamos en septiembre, primeramente Dios, todo este tema de grupos en casa, ¿verdad? Y te vas a encontrar con todo tipo de personas. Y ya hemos visto varios puentes que Dios ha mostrado a través de las conversaciones entre Jesús y muchas personas en los evangelios. Y déjame decirte algo, también te vas a encontrar con personas que ya les has compartido, personas que ya les has marcado aquello que está mal, que ya has presentado a Cristo de una manera fuerte y clara. Y a veces va a haber personas que te van a decir, hey, no. Y a veces va a tocar callar y seguir orando, porque en su momento creo que Dios va a tener misericordia y creo que Dios va a seguir dando oportunidad. Recuerda, mientras haya vida, hay esperanza, hay gracia. Pero también es importante aclarar que existe un juicio para los creyentes. Y ojo, este juicio no es un juicio de nuestra salvación. Nuestra salvación como creyentes no se pierde, ¿ok? Te lo quiero aclarar de una vez porque no vais a decir, se dijo que mi salvación se pierde. No, no es cierto, la salvación no se pierde. Pero sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias sobre las que nuestras decisiones pueden repercutir aquí en la tierra. ¿Sabías que hubo discípulos que hoy en día no los reconocemos por su buen trabajo, sino por ser personas que fallaron? ¿Te suena el nombre Himeneo y Fileto? Himeneo y Fileto los vas a encontrar ahí en la segunda carta a Timoteo. ¿Y sabes cómo los conocemos hoy en día? Para quien los ubica, como los divisores de iglesias. Eran discípulos, pero al final no los recordamos como a Marcos o como a Lucas, ¿verdad? Los recordamos por ser divisores de iglesias. ¿Te suena el nombre Demas? Demas era un discípulo que acompañó a Pablo, pero no lo recordamos como a Bernabé o como a Silas, ¿verdad? Lo recordamos como el que abandonó a Pablo. ¿Te suena Alejandro el Caldero? Otro discípulo. ¿Y sabes cómo lo recordamos? Como aquel que daña las misiones. A tal grado, gente, ¿cómo estaba Pablo que dice, el Señor le pague el mal que ha hecho? Mira, Dios no nos condena eternamente porque si somos hijos y hemos creído en la salvación, tenemos esa seguridad eterna, pero sí va a permitir que enfrentemos las consecuencias y las secuelas de nuestras acciones, si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y a veces va a venir ese silencio. Y mira, puede ser perdonado, fíjate, puede ser perdonado, pero aún así cargar toda tu vida con el peso de un divorcio. Puedes volver a la comunión de Dios, pero tu familia puede quedar por todo lo que resta de esta tierra destruida. Puedes ser restaurado espiritualmente, por supuesto que sí, pero tu testimonio puede que ya quede manchado y es una mancha que no se va a quitar. Puedes hallar gracia, por supuesto, pero incluso puedes tener que huir de la justicia por decisiones que tomaste que hasta violaron la ley. Incluso puedes ser usado por Dios y aún así estar viviendo una vida de estancamiento espiritual. Este tipo de juicio no es eterno porque acaba esta vida, vamos con el Señor y amén, ¿verdad? Pero sí es un juicio real.
Es el juicio que se manifiesta en el silencio de Dios cuando permite que tú y yo, hijos de Dios, vivamos las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos y maduremos. Y si hay arrepentimiento genuino, ser restaurado. Pero ese castigo no es sin propósito, es disciplina con amor. Por eso no ignores el silencio, no lo racionalices, no lo disfraces de espiritualidad. Examina tu corazón y decide si estás en un decide o identifica si estás en un desierto o si estás en un juicio. Porque aunque la gracia de Dios es infinita, las cicatrices que deja el pecado en esta tierra son profundas y son permanentes mientras haya vida, ¿ok? Yo quiero proponerte algo el día de hoy. En la noche, cuando estés solo en tu cuarto, si estás pasando por esta etapa donde Dios no está hablando, si estás pasando por esta etapa donde sientes que Dios no está mostrando esa dirección, medita y reflexiona. Medita y reflexiona sobre aquellas cosas que te han llevado al lugar en donde estás el día de hoy. Si estás en ese lugar por decisiones que han honrado a Dios, que te han enfrentado de cara contra la maldad y has permanecido firme a los principios de Dios, si en tus decisiones has honrado a tu familia, a tu iglesia, a tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, o en tus decisiones has obedecido directamente los mandamientos de la Biblia, y aún así Dios no está hablando, déjame decirte, estás pasando por un desierto. Y gloria a Dios, porque cuando ese desierto termine, vas a salir fortalecido. Si por el contrario, en este momento estás en ese lugar por decisiones unilaterales, decisiones que ignoran los principios bíblicos, decisiones que no honran a tu familia, que no honran a tu iglesia, que no honran a tu propio cuerpo, templo del Espíritu Santo. Decisiones que justificas torciendo los principios bíblicos para ajustarlos a tu realidad, o decisiones que están directamente en contra de la Biblia, entonces déjame decirte que no es un desierto, es un silencio. Es un silencio. Y es sumamente importante que identifiques cuál de los dos silencios estás atravesando, porque mientras uno eventualmente terminará y te ayudará a madurar, el otro puede destruirte y dejarte consecuencias que van a perdurar en esta vida. Pero recuerda que mientras sigas respirando hay gracia. Si tu corazón está verdaderamente arrepentido, puedes acercarte al trono de la gracia, al trono de Dios que es fiel y justo, y si confesamos nuestro pecado, Él va a extender sus manos de perdón una vez más. Por favor, hermano, no ignores el silencio, escúchalo, porque a veces en ese aparente vacío Dios está esperando que tomes decisiones que van a transformar tu vida. Decisiones que van a transformar tu vida. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, agradecemos por tu Espíritu, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de manera personal, de manera particular. Tú sabes la relación que hay entre cada persona, en cada hijo tuyo, contigo, Padre. A veces hay cosas que queremos ocultar, a veces hay cosas que no queremos mostrar, Padre Santo. Pero tú las conoces, mi Dios. Y hay dificultades y hay pruebas. Y gloria a Dios si son para hacernos crecer.
Y también, gloria a Dios, si son para hacernos reaccionar y arrepentirnos de algo que estamos haciendo mal, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a honrarte, ayúdanos a escucharte, mi Dios. Ayúdanos a distinguir en qué etapa estamos, Padre Santo. Y que podamos salir victoriosos, podamos crecer, Padre Santo, podamos madurar y podamos entrar a la siguiente etapa de nuestras vidas, Padre Santo. Porque por fin, después de haber pasado por un desierto, estamos listos para conquistar la tierra, Padre Santo. No para nosotros, no incluso para que Anástasis crezca, o sea, una iglesia influyente como muchas otras lo hay, sino para que tu reino sea exaltado, para que tu reino siga creciendo, Padre Santo, para que tú sigas siendo predicado, mi Dios, y que la gente pase de muerte a vida. Ayúdanos, Señor. Tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.